Las 10 causas de muerte de los últimos papas. Papa Pío X, 1903 a 1914. Causa de muerte: infarto al miocardio, ataque al corazón. La noche del 20 de agosto de 1914, el Papa Pío X falleció a los 79 años en el Palacio Apostólico de Roma. La causa médica fue un infarto agudo de miocardio, un ataque al corazón fulminante que le sobrevino en sus aposentos. Días antes, una fuerte bronquitis había minado su salud robusta, dejándolo debilitado. Según testimonios de la época, el pontífice estaba profundamente afligido por el estallido de la Primera Guerra Mundial ese mismo verano, lo que agravó su estado. Algunos llegaron a decir poéticamente que murió de pena al ver cómo el mundo se encaminaba a la guerra. Pío X había gozado de una salud relativamente buena durante su papado, pero sus últimos meses estuvieron marcados por este deterioro respiratorio y la angustia por la situación mundial. Tenía 79 años, una edad avanzada para la época, y 11 años de arduo pontificado a sus espaldas. El estallido de la Gran Guerra, apenas 3 semanas antes de su muerte, le causó una gran preocupación. Pasaba largas horas en oración por la paz mundial, lo que, unido a su enfermedad bronquial, fue minando sus fuerzas día a día. La noticia de su fallecimiento llegó en medio de las tensiones bélicas iniciales de 1914. La Iglesia Católica y los fieles recibieron con dolor la noticia, aunque la atención del mundo estaba enfocada en la guerra incipiente. Aún así, Pío X fue llorado sinceramente por los católicos. Su sencillez y santidad personal habían dejado huella. Su funeral se celebró el 23 de agosto de 1914 en San Pedro, en una ceremonia solemne pero austera, tal como él había pedido en su testamento. Décadas más tarde, en 1954, sería canonizado, lo que confirmó la veneración que muchos le tenían desde el momento de su muerte. Papa Benedicto XV, 1914 a 1922. Causa de muerte: complicaciones de una neumonía bronquial. El Papa Benedicto XV, sucesor de Pío X, murió el 22 de enero de 1922, a la edad de 67 años, tras poco más de 7 años de pontificado. La causa de su fallecimiento fue una pleuritis, una grave inflamación de las membranas pulmonares causada por infección, que derivó en insuficiencia respiratoria. Todo comenzó unos días antes con lo que parecía una gripe común, pero su condición se agravó rápidamente hasta convertirse en una bronconeumonía agresiva que lo dejó postrado. A pesar de los esfuerzos médicos, la enfermedad avanzó velozmente, causando gran dificultad respiratoria. En la madrugada del 22 de enero, Benedicto XV expiró en su lecho, tras horas de agonía intermitente en las que a ratos parecía recuperarse, para luego recaer críticamente. El contexto de su muerte estuvo marcado por el cansancio físico tras los años de la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española de 1918, eventos durante los cuales él se había erigido como incansable abogado de la paz. Benedicto XV tenía una salud relativamente frágil. De hecho, su intenso trabajo humanitario y diplomático durante y después de la Gran Guerra pudo haberlo dejado exhausto. A comienzos de 1922, contrajo aquel resfriado que, por complicaciones bacterianas, evolucionó a neumonía y pleuritis. En sus últimos días, su estado empeoró hasta el punto de que la prensa internacional seguía con preocupación cada informe médico. Tenía solo 67 años, una edad no tan avanzada para un papa, por lo que su declive repentino tomó a muchos por sorpresa. La reacción inmediata a su fallecimiento fue de profundo duelo en el mundo católico y más allá. En Roma, miles de fieles se congregaron espontáneamente en la Plaza de San Pedro, aguardando noticias durante la agonía papal. Cuando se confirmó su muerte a las 6 de la mañana, las campanas de las iglesias resonaron en señal de luto en toda la ciudad. Líderes de muchos países enviaron condolencias, reconociendo a Benedicto XV como el Papa de la Paz, por sus esfuerzos durante la guerra. Su cuerpo fue expuesto en la Capilla Sixtina durante 4 días, recibiendo la visita de multitudes de fieles que quisieron despedirse del pontífice. El solemne funeral y entierro en la cripta vaticana cerraron un pontificado breve pero intenso, muy lamentado por la Iglesia.
Papa Pío X, 1922 a 1939. Causa de muerte: infarto de miocardio, ataque al corazón. Pío XI murió el 10 de febrero de 1939, a los 81 años de edad, tras 16 años al frente de la Iglesia. Médicamente, sufrió un infarto de miocardio, ataque al corazón, fulminante, culminación de una larga enfermedad cardíaca que venía debilitándolo. En las horas previas había experimentado fuertes dolores en el pecho. Su salud ya estaba resentida por afecciones crónicas. De hecho, llevaba tiempo aquejado por problemas circulatorios y cardíacos que se habían agravado en sus últimos años de papado. La madrugada del 10 de febrero su corazón finalmente cedió. Falleció en el Palacio Apostólico del Vaticano, apenas unos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. El contexto de esta muerte fue particularmente tenso a nivel mundial. Pío XI había sido papa durante el turbulento periodo de entreguerras, enfrentándose al ascenso de los totalitarismos. En 1938 había alzado su voz contra el nazismo y el fascismo, y planeaba nuevas condenas públicas. Su salud, sin embargo, estaba en marcado declive. A sus 81 años lidiaba con fatiga y recaídas frecuentes de su enfermedad. El hecho de que su muerte ocurriera en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, faltaban solo unos meses para que comenzara, en septiembre de 1939, hizo que muchos interpretaran su partida como el fin de una era y el preludio de tiempos oscuros. Algunos cercanos mencionaron que el Papa estaba muy preocupado por las crecientes tensiones internacionales, lo que añadía estrés a su ya frágil estado físico. La muerte de Pío XI causó un hondo pesar en el Vaticano y entre los fieles, aunque estuvo rodeada de cierta inquietud por la coyuntura mundial. Inmediatamente, el cardenal Eugenio Pacelli, camarlengo en ese momento, asumió las tareas provisionales y preparó el cónclave que elegiría al nuevo Papa en marzo de 1939. En Roma, las campanas anunciaron el deceso y se celebraron misas en su memoria. Dada la inminencia de la guerra, su fallecimiento quizás no tuvo las demostraciones públicas masivas de otras ocasiones, pero la Iglesia despidió con respeto a un pontífice que había guiado al catolicismo entre crisis económicas y avances del fascismo. Su cuerpo fue sepultado en las grutas vaticanas, mientras los fieles rezaban por él y por la paz que tan urgentemente se necesitaba en el mundo. Papa Pío XII, 1939 a 1958. Causa de muerte: infarto al miocardio y complicaciones de insuficiencia circulatoria. El Papa Pío XII falleció el 9 de octubre de 1958, a los 82 años, en la residencia papal de Castel Gandolfo. La versión oficial indicó que murió a causa de una insuficiencia cardíaca aguda provocada por un infarto de miocardio. Aunque se dijo inicialmente que su final fue repentino, en verdad Pío XII había sufrido 2 derrames cerebrales, ictus, en los días previos que lo dejaron postrado y semi-inconsciente. Su salud venía deteriorándose desde hacía un tiempo. Había tenido episodios de fatiga extrema y problemas circulatorios en años recientes. En la madrugada del 9 de octubre, su corazón se detuvo tras ese segundo derrame, poniendo fin a un pontificado de 19 años. Eran las 3:52 de la mañana de la madrugada, cuando su médico personal certificó el deceso en la tranquila quietud de la residencia de verano papal. El contexto de su muerte fue el ocaso de un largo pontificado, marcado por la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Pío XII, de nombre Eugenio Pacelli, llevaba casi 2 décadas al frente de la Iglesia y su figura dominó la mitad del siglo XX. En 1958 ya era un anciano de salud frágil, sufría hipertensión y el peso de la edad. Días antes de morir, contra los consejos habituales, había insistido en permanecer sin asistencia continua, lo que preocupaba a su entorno. Cuando sufrió el primer ictus, quedó muy débil, y el segundo derrame le fue fatal. Su fallecimiento ocurrió lejos del ajetreo de Roma, en Castel Gandolfo, lo que dio a sus últimos momentos una atmósfera íntima, casi familiar. La noticia de la muerte de Pío XII conmocionó a la Iglesia, y pronto llegaron condolencias de todo el mundo. Miles de fieles acudieron a rendirle respeto cuando su cuerpo fue trasladado a la Basílica de San Pedro.
Sin embargo, la fase de velación de sus restos se vio empañada por un incidente histórico. Pío XII había dejado instrucciones de no ser embalsamado, y su médico experimentó con un método alternativo que resultó desastroso. El cadáver se descompuso con inusitada rapidez, llegando a hincharse y a desprender un olor penetrante durante el funeral público. Hubo que cerrar apresuradamente el féretro y luego reconstruir el cuerpo, que incluso explotó gaseosamente por la presión interna, en un episodio que escandalizó a los presentes. Este acontecimiento inmediato tras su muerte llevó al Vaticano a reformar sus protocolos mortuorios para evitar repetir semejante situación. Pese a todo, el impacto principal de su partida fue espiritual. Pío XII dejó una iglesia en duelo, al tiempo que se iniciaba el cónclave de 1958 que elegiría a su sucesor. Su legado controvertido y su dramático final marcaron profundamente a la generación que lo despidió. Papa Juan XXIII, 1958 a 1963. Causa de muerte: cáncer de estómago, adenocarcinoma gástrico. Conocido cariñosamente como el Papa Bueno, Juan XXIII falleció el 3 de junio de 1963 a los 81 años, tras haber guiado la Iglesia durante 5 años. La causa de muerte fue un cáncer de estómago que lo aquejó durante 8 meses y que finalmente le resultó incurable. Hacia finales de 1962 se le diagnosticó esta enfermedad, que en aquel entonces era muy difícil de tratar a esa edad. A pesar de una operación y cuidados intensivos, el tumor avanzó rápidamente en su organismo. En mayo de 1963, el Vaticano informó públicamente de la gravedad de su condición, preparando a los fieles para lo peor. En sus últimos días, Juan XXIII sufrió intensos dolores abdominales y debilidad extrema. Finalmente, en la tarde del 3 de junio, entregó su alma después de una agonía serena rodeado de sus asistentes cercanos. El contexto de la muerte de Juan XXIII estuvo marcado por el Concilio Vaticano II, que él mismo había inaugurado en 1962. A pesar de su enfermedad, el Papa mantuvo hasta el final un espíritu optimista y bondadoso. Era un líder muy querido mundialmente por su calidez humana. Conforme su salud empeoraba, millones de personas de diferentes credos se unieron en oración por él, mostrando el enorme afecto que se había ganado. Tenía 81 años, y aunque esa era una edad avanzada, muchos deseaban que pudiese ver concluido el concilio. No pudo ser, dejaría esa tarea en manos de su sucesor. En sus últimos momentos, según testigos, susurró la palabra Madre, en recuerdo de la Virgen María, antes de expirar, lo que conmovió a quienes lo atendían. La reacción tras su muerte fue de duelo profundo, pero también de gratitud por su ejemplo. En Roma, su sepelio se prolongó por varios días y estuvo marcado por la participación masiva del pueblo. Más de 50.000 personas, especialmente romanos, se congregaron en la plaza de San Pedro para rendir homenaje al Papa de la Bondad durante los funerales. El cortejo fúnebre y las misas de exequias estuvieron llenos de fieles llorosos que aplaudían el paso del féretro en señal de cariño. Líderes mundiales, desde presidentes hasta dignatarios de otras religiones, enviaron mensajes alabando su labor por la paz, pues Juan XXIII medió en la crisis de los misiles de 1962 y su impulso renovador en la Iglesia. Su cuerpo fue sepultado en la Basílica de San Pedro y décadas después, declarado santo. El inmediato impacto de su partida fue la continuidad del concilio. Pablo VI, su sucesor, anunciaría pronto que la gran obra de Juan XXIII seguiría adelante, lo cual brindó consuelo y propósito a la Iglesia en medio de la tristeza. Papa Pablo VI, 1963 a 1978. Causa de muerte: infarto de miocardio, ataque al corazón. El Papa Pablo VI murió el 6 de agosto de 1978, a los 80 años, en la residencia veraniega de Castel Gandolfo. La causa fue un infarto de miocardio, ataque al corazón, masivo, derivado de su delicada salud y edad avanzada. Aquella tarde del 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor, día significativo para él, sufrió un súbito dolor torácico intenso. Los médicos acudieron rápidamente
logrando mantenerlo con vida por unas horas, pero su corazón finalmente cedió a las 9:41 de la noche. En los últimos años Pablo VI padecía problemas de salud diversos, incluyendo fatiga crónica y dificultades respiratorias que requerían ocasionalmente oxígeno. Todo ello había mermado sus fuerzas. Aún así, su muerte no dejó de sorprender, pues hasta poco antes seguía cumpliendo con moderación sus tareas papales en Castel Gandolfo. Tras 15 años de pontificado, su cuerpo simplemente no resistió más. El contexto en el que ocurrió esta muerte fue particularmente histórico para la Iglesia. Pablo VI había guiado el final del Concilio Vaticano II y la difícil aplicación de sus reformas durante los convulsos años 60 y 70. Su pontificado estuvo lleno de desafíos, tensiones internas, cambios sociales, debates doctrinales, lo que también le pasó factura en el plano físico y emocional. En julio de 1978, se había retirado a Castel Gandolfo con la salud frágil, buscando algo de reposo. El Papa estaba consciente de sus limitaciones y había dispuesto un funeral sencillo para cuando llegara su hora. Su fallecimiento abrió un periodo inusual. 1978 sería llamado el año de los 3 papas, pues en un lapso de semanas, la Iglesia perdería a Pablo VI, elegiría a Juan Pablo I, y luego enfrentaría otra muerte papal inesperada. Era un momento de cierta incertidumbre. La desaparición de Pablo VI marcaba el fin de la era conciliar y dejaba muchas preguntas sobre el rumbo a seguir. La reacción inmediata a la muerte de Pablo VI combinó la pena y la solemnidad. Al ser pleno verano, muchos fieles y turistas en Roma se acercaron a rezar en cuanto se corrió la voz de su agravamiento. Tras anunciarse su deceso, las campanas vaticanas doblaron en su honor. Su funeral, celebrado el 12 de agosto de 1978, se realizó tal y como él quiso, con relativa sencillez, sin pompas excesivas, pero aún así seguido por el mundo entero por la importancia de la figura que se despedía. Durante la ceremonia en la Plaza de San Pedro, cientos de miles de personas asistieron conmovidas. Se vivieron escenas emotivas. Mientras 12 asistentes trasladaban su ataúd hacia la tumba en las grutas vaticanas, la multitud entre lágrimas lanzó aplausos cálidos, y las campanas de la basílica sonaron de forma compasada. Muchos coreaban «Viva el Papa», a modo de homenaje póstumo, recordando su humildad y servicio. Este adiós emotivo a Pablo VI dio paso rápidamente al cónclave de agosto de 1978, en el que los cardenales, aún conmovidos, eligieron al sucesor que continuaría la línea de Pablo VI, el efímero Juan Pablo I. Papa Juan Pablo I, 1978. Causa de muerte: infarto agudo de miocardio. Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, protagonizó uno de los pontificados más breves de la historia moderna, solo 33 días en el solio pontificio. Su repentina muerte, ocurrida la noche del 28 de septiembre de 1978, conmocionó al mundo católico. Albino Luciani tenía 65 años y gozaba, en apariencia, de buena salud, por lo que su fallecimiento fue totalmente inesperado. La causa oficial de muerte fue un infarto agudo de miocardio, un ataque al corazón, mientras dormía. A la mañana siguiente, el 29 de septiembre, sus asistentes lo hallaron sin vida en la cama, con la luz encendida y unos papeles de lectura en las manos. Todo indicaba que el deceso ocurrió de forma indolora durante el sueño, probablemente hacia las 11 de la noche anterior. No se realizó autopsia, en parte por la certeza médica del infarto y también debido a las normas vaticanas de entonces, lo cual más adelante generó interrogantes. El contexto amplificó el impacto de esta muerte. Juan Pablo I llevaba poco más de un mes como papa, tiempo en el que se había ganado la simpatía de los fieles por su calidez y humildad. Su estilo cercano y sonriente había generado grandes esperanzas de renovación en la Iglesia tras los largos pontificados anteriores. Precisamente por eso, su repentina partida dejó a todos atónitos. En esos 33 días no hubo señales públicas de mala salud. Solo después se supo que, quizá, había tenido dolores en el pecho en jornadas previas, pero nada concluyente. Su muerte ocurrió en la privacidad de sus aposentos, sin nadie presente, lo cual posteriormente alimentaría especulaciones. Para la Iglesia, aún recuperándose de la muerte de Pablo VI,
Enfrentar otro fallecimiento papal tan pronto sumió al Vaticano en un clima de urgencia e incredulidad. La reacción inmediata combinó conmoción y desconcierto. Los fieles, primero incrédulos ante la noticia, pronto expresaron un hondo pesar. Habían acogido con entusiasmo a Juan Pablo I y les costaba asimilar su pérdida repentina. Al mismo tiempo, casi de inmediato surgieron teorías conspirativas alrededor de su muerte, dado lo insólito de la situación. La ausencia de autopsia y algunas comunicaciones confusas del Vaticano, como quién descubrió el cuerpo, alimentaron rumores en la prensa y entre el público. Se especuló con tramas de envenenamiento o intriga, aunque nunca se probaron, y la Santa Sede siempre sostuvo la versión del infarto fulminante. En cuanto al protocolo, el impacto fue tal que en solo un día el colegio cardenalicio se vio obligado a preparar un nuevo cónclave. El breve reinado de Juan Pablo I dejó un sabor a tristeza y misterio. Su funeral, el 4 de octubre de 1978, tuvo una afluencia masiva de fieles que querían despedir al Papa que, aunque fugazmente, se había ganado su corazón. La imagen de su rostro sereno en la muerte quedó grabada en la memoria de la Iglesia, que lloró su partida al tiempo que se disponía, una vez más, a elegir sucesor en aquel increíble 1978. Papa Juan Pablo II, 1978 a 2005. Causa de muerte: insuficiencia cardíaca severa y fallo multiorgánico. Juan Pablo II, quien fue papa durante 27 años, murió el 2 de abril de 2005 a los 84 años, tras un prolongado periodo de enfermedad. La causa final de su fallecimiento fue un colapso multiorgánico originado por complicaciones de la enfermedad de Parkinson que padecía, agravado por una infección generalizada. En sus últimos meses sufrió repetidas infecciones, incluyendo una grave infección urinaria y pulmonar, que sumadas a la debilidad por el Parkinson, derivaron en un choque séptico, infección en la sangre y una insuficiencia cardíaca irreversible. Ya en la tarde del 2 de abril, su presión arterial se desplomó y varios órganos fallaron simultáneamente. El Papa había rehusado volver al hospital en sus horas finales, permaneciendo en sus estancias del Vaticano. Allí, rodeado por algunos colaboradores y después de recibir los últimos sacramentos, expiró a las 9:37 de la noche hora local. Sus últimas palabras audibles fueron: «Déjenme ir a la casa del Padre», según se reportó, reflejando la conciencia que tenía de su cercano tránsito. El contexto de la muerte de Juan Pablo II fue seguido en vivo por el mundo entero. Karol Wojtyla había sido un pontífice muy activo y viajero, pero en la década final de su vida su salud declinó visiblemente. Desde 2001, el avance del Parkinson le dificultaba hablar y moverse, y aún así continuó con sus deberes hasta casi el final. En febrero y marzo de 2005, sufrió hospitalizaciones por problemas respiratorios, traqueotomía incluida, a causa de la influenza y la traqueitis, regresando al Vaticano muy frágil. Millones de personas en el mundo, católicos y no católicos, siguieron con preocupación las noticias de su agonía. En la plaza de San Pedro, miles de fieles se reunieron espontáneamente para sostener vigilia con velas, rezando rosarios y cantando himnos mientras la salud del Papa se deterioraba en su apartamento. Era la primera vez, en la era de la comunicación global, que la agonía de un pontífice se vivía prácticamente en directo por televisión e internet. Juan Pablo II, a sus 84 años, estaba cerrando un larguísimo capítulo de la historia de la Iglesia que abarcó desde la Guerra Fría hasta el nuevo milenio. La muerte de Juan Pablo II desató una ola de pesar universal sin precedentes en tiempos modernos. El anuncio oficial provocó llanto colectivo en la plaza. Muchos de los presentes, especialmente jóvenes con velas, rompieron en aplausos de agradecimiento por su vida, mientras otros coreaban «Santo súbito», pidiendo que fuese proclamado santo de inmediato, conmovidos por su santidad percibid. En los días siguientes, más de 3 millones de peregrinos acudieron a Roma para despedirlo, formando colas kilométricas para ver su féretro expuesto. Su funeral, el 8 de abril de 2005, fue uno de los más multitudinarios de la historia. Más de 500.000 de personas abarrotaron la plaza de San Pedro y sus alrededores, y delegaciones de 155 países asistieron, entre ellas presidentes, primeros ministros, reyes y líderes de otras religiones. Durante la misa fúnebre,
presidida por el cardenal Ratzinger, el viento pasó las páginas del Evangeliario apoyado sobre el ataúd, en una imagen que quedó para la posteridad. Al final de la emotiva ceremonia, el cuerpo de Juan Pablo II fue sepultado en las grutas vaticanas, poniendo fin a uno de los pontificados más influyentes del siglo XX. La inmediata consecuencia de su muerte fue la convocatoria a un cónclave que, pocas semanas después, elegiría al primer papa polaco de la historia, como su sucesor ya había sido, curiosamente, él mismo. En este caso elegiría a Benedicto XVI, marcando el inicio de una nueva etapa tras el duelo. Papa Benedicto XVI, 2005 a 2013. Causa de muerte: insuficiencia multiorgánica relacionada con su avanzada edad. El Papa emérito Benedicto XVI, quien había renunciado al pontificado en 2013, falleció el 31 de diciembre de 2022 a la edad de 95 años. Su muerte sobrevino por el agravamiento de los achaques de la edad. La causa específica informada fue una insuficiencia cardíaca, es decir, el debilitamiento terminal de su corazón. En las semanas previas, su salud había empeorado de forma notable. De hecho, a finales de diciembre, el Papa Francisco pidió oraciones por su predecesor enfermo. Joseph Ratzinger sufría desde hacía tiempo fragilidad general, pérdida de masa muscular y problemas respiratorios ocasionales, propios de su avanzada edad. Finalmente, en la mañana del 31 de diciembre, su cuerpo cedió tranquilamente en el monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano, donde residía retirado. A las 9:34 de la mañana se constató su deceso, cerrando así la última página de la vida del primer papa, que renunció en 6 siglos. El contexto de la muerte de Benedicto XVI fue único. Aunque ya no era el papa reinante, su fallecimiento suscitó gran interés mundial al tratarse de un pontífice emérito. Hacía casi 10 años que vivía alejado de los focos, dedicado a la oración y la lectura en el monasterio vaticano, mientras otro papa ejercía el ministerio, Francisco. Durante ese tiempo, su salud fue mermando lentamente pero sin crisis graves, hasta los últimos días de 2022. A sus 95 años, Benedicto XVI era lúcido pero físicamente muy débil. No hubo una agonía prolongada pública como con Juan Pablo II. En este caso, la noticia trascendió cuando ya estaba muy próximo a la muerte. Su secretario y los pocos que lo asistían estuvieron a su lado en sus últimas horas. Su fallecimiento, en vísperas de Año Nuevo, tomó un cariz sobrio y contemplativo, acorde con su personalidad discreta. La reacción inmediata fue de respeto y recuerdo sereno. Dada la excepcionalidad de tener un papa en funciones y otro fallecido, el Vaticano organizó unos funerales sencillos, tal como Benedicto había solicitado. Aún así, decenas de miles de fieles pasaron por la Basílica de San Pedro en los días de capilla ardiente. Se estima que alrededor de 195,000 personas desfilaron ante sus restos del 2 al 4 de enero de 2023. El 5 de enero se celebró la misa fúnebre en la plaza, presidida por el Papa Francisco, un hecho histórico, con un papa reinante realizando las exequias de un papa emérito. La ceremonia, marcada por la sobriedad, contó con la presencia de delegaciones oficiales y fieles de todo el mundo, aunque en menor número que para su predecesor, dada la naturaleza distinta de su figura. Al final, el ataúd de Benedicto XVI fue sepultado en la cripta vaticana, en la misma tumba que había ocupado Juan Pablo II antes de su beatificación. Inmediatamente después, la Iglesia recordó con cariño su legado teológico e intelectual. Si bien su muerte no desencadenó cónclave, ya se había celebrado en 2013 tras su renuncia, sí produjo una reflexión global sobre el papado emérito y el ejemplo de humildad que Ratzinger dejó al mundo. Papa Francisco, 2013 a 2025. Causa de muerte: insuficiencia cardíaca derivada de complicaciones respiratorias. El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, poniendo fin a casi 12 años de pontificado. La causa de su muerte fue un ictus cerebral masivo, derrame cerebral, que le provocó un coma inmediato, seguido de un colapso cardiorrespiratorio irreversible. A las 7:35 de la mañana de ese lunes de Pascua, Jorge Mario Bergoglio expiró en la Casa Santa Marta, su residencia en el Vaticano. Según el parte médico oficial,
El derrame cerebral fue extenso y súbito, y pese a la rápida atención no pudo recuperarse del coma. Su historial de salud incluía antecedentes de hipertensión, y en febrero de 2025, había atravesado una grave neumonía bilateral que lo mantuvo 38 días hospitalizado. Aquella enfermedad respiratoria lo dejó notablemente debilitado, y aunque retomó sus labores, su estado físico quedó frágil. La Pascua de 2025 presidió los ritos con dificultad visible para hablar, pero con determinación. Lamentablemente, al día siguiente sufrió el derrame fatal. Los médicos certificaron el deceso tras realizar un electrocardiograma tanatológico, cumpliendo el protocolo para constatar la muerte del pontífice. El contexto de esta muerte fue el de un papa anciano pero activo hasta el final. Francisco fue el pontífice que rompió diversos moldes, el primer latinoamericano y jesuita en llegar al papado, y un reformador social carismático. En sus últimos años había lidiado con problemas de salud, incluidos una operación de colon en 2021 y persistentes dolores en la rodilla que le obligaron a usar silla de ruedas a ratos. No obstante, mantuvo una agenda intensa. A comienzos de 2025, la neumonía severa encendió alarmas sobre su salud, pero se recuperó lo suficiente para volver al Vaticano. Su muerte en pleno tiempo pascual tomó a muchos por sorpresa relativa. Si bien se sabía de sus dolencias, pocos esperaban un final tan repentino. Tenía 88 años, y aunque su mente seguía lúcida y su espíritu enérgico, el cúmulo de padecimientos resultó ser demasiado. Falleció tranquilo en su habitación, tras recibir asistencia inmediata que lamentablemente no logró revertir el daño neurológico masivo. La reacción inmediata a la muerte del Papa Francisco fue mundial y apabullante. Una ola de pesar y homenajes se desencadenó en todos los continentes. Líderes políticos y religiosos de diversas ideologías expresaron sus condolencias y destacaron el legado humano y espiritual de Francisco, elogiando su defensa de los pobres, su sencillez y su labor como guía moral global. En la Plaza de San Pedro, miles de fieles y visitantes encendieron velas y rezaron apenas corrió la noticia, transformando el lugar en un emotivo punto de reunión. Pronto, largas filas de personas comenzaron a formarse para rendirle homenaje cuando su cuerpo fue expuesto. Desde Estados Unidos hasta Filipinas, sonaron campanas en catedrales y se celebraron misas por el pontífice fallecido. La prensa internacional dedicó amplias coberturas, reconociendo en Francisco a una figura transformadora de la Iglesia en el siglo XXI. Su funeral, celebrado días después, atrajo a decenas de jefes de Estado, monarcas y dignatarios, reflejando la inmensa influencia que tuvo más allá de las fronteras católicas. En Roma, se calculó que cientos de miles de personas asistieron a las ceremonias fúnebres a lo largo de varios días, despidiéndose con aplausos, lágrimas y la bandera vaticana ondeando a media asta. Inmediatamente tras el sepelio sencillo que él había pedido, sin embalsamamiento y con un rito austero siguiendo su voluntad, el Vaticano inició los preparativos para el cónclave de 2025. Así concluyó el servicio de Francisco en la tierra, dejando una iglesia de luto pero unida en la esperanza, inspirada por el ejemplo de un papa que hasta el último momento vivió con humildad y entrega. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.